Entonces, estructuras de datos particularmente. La imagen de fondo que ven acá es una imagen muy común para todo lo que es bases de datos, donde se diagrama de alguna manera el conjunto de datos, así como si fuesen tablas en una base de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a empezar con un repaso de los tipos de datos, muy breve. Una introducción a lo que son los conjuntos de datos. A partir de ahí vamos a ver estructuras de datos y cómo clasificamos las distintas estructuras de datos para llegar a ver hoy el tema de arreglos, ¿sí? ¿A qué llamamos estructuras de datos arreglos o qué consideramos para nosotros arreglos? No sé si esto funciona. Bien. Vamos a recordar un poco algunas definiciones, como por ejemplo la definición de tipo de datos, que tipo de datos está determinado por un conjunto de valores ordenados y por las operaciones permitidas sobre esos valores, y habíamos visto que los tipos de datos tenían ciertos atributos. Uno de ellos era que el conjunto de valores estaba ordenado, por otro lado que había unas ciertas operaciones que se podían realizar entre los datos del conjunto, y además se caracterizaban por la representación interna en la máquina. Entonces yo decía, si declaraba un dato de tipo entero, sabía que eso ocupaba 2 bytes de memoria. Si lo declaraba de tipo carácter, 1 byte. Y float o real de 4 bytes, ¿sí? Entonces esos son los atributos. Los tipos de datos que trabajaremos para nuestro procesador son entero, real, carácter y lógico. Eso es lo que dijimos nosotros que considerábamos como tipos de datos primitivos. ¿Primitivos por qué? Porque el procesador entendía, cada vez que nosotros declarábamos o hablábamos de un tipo de datos de esos recién mencionados, entendía de qué se trataba. Sabía cuál era el conjunto y cuáles eran las operaciones permitidas entre esos valores. En caso, se puede trabajar con tipos de datos que no sean primitivos, que los podemos definir nosotros. En ese caso, habrá que declararle cuáles son las operaciones permitidas y cuáles son el conjunto de datos con los que vamos a trabajar. Bien. Entonces, una primera idea de conjuntos de datos, ¿sí? O de estructuras de datos son los conjuntos, ¿sí? Bueno, imágenes que pueden representar conjuntos, es decir, bueno, una bolsa que contiene algo, un conjunto de frutas, conjunto de figuras geométricas, un paquete, ¿sí? También se lo puede ver al conjunto como un paquete de información, ¿sí? Paquete de algo. Los famosos diagramas de Venn, que los conocemos desde la primaria, que de alguna manera van agrupando, en este caso, por ejemplo, los números racionales, irracionales, los reales, los enteros, los naturales, ¿sí? Y vemos que podemos, en este caso, a su vez, clasificar subconjuntos de los distintos números, ¿no? Por otro lado, bueno, conjuntos de números habrá pares, impares, ¿sí? Bien, pero esa es la idea de conjuntos. Otra idea de conjuntos, ¿para qué sirven los conjuntos? Además de formar grupos clasificados, como veíamos recién, tal vez por alguna característica particular, como figuras geométricas, frutas, números, conjuntos de números. También la idea de agrupar viene de poder establecer un orden, ¿sí? No sé si la conocen a Marie Kondo, que si la siguen tienen todo ordenadito en casa y todo en su lugar. No es mi caso. Bueno, avanzamos. Cuando hablamos de estructuras de datos, podemos pensar en de qué manera aplicar una estructura de datos o un conjunto o grupos de datos, y acá surgen algunas ideas de tener algún tipo de lista o listado ordenado, ¿sí? Donde ese listado a lo mejor tiene el mismo tipo de información, por ejemplo, un listado que contenga nombre, apellido y nota de los estudiantes. En cada renglón podré encontrar esa información, entonces ese listado tiene una estructura. La estructura está determinada porque el primer elemento de cada línea va a ser el nombre, el segundo será la comisión, el tercero la nota o algo por el estilo. Pero la idea es que cada línea respete esa estructura. Por eso hablamos de estructuras de datos. En algún juego una estructura de datos puede ser la estructura
tanto del movimiento de las piezas en el ajedrez como la estructura que respetan las casillas propiamente dichas del tablero de ajedrez, ¿sí? Algún otro juego que puede ser el Candy Crush, ¿sí? Bueno. Entonces, casos de aplicación de conjuntos de datos, por ejemplo, el conjunto de temperaturas promedios de cada día de un año, ¿sí? ¿Cuántas temperaturas imaginan que habrá en ese conjunto? A ver si entienden el enunciado del problema ahí. La cantidad de días del año, 365. Claro, porque por cada día tengo una temperatura que será el promedio de todas las temperaturas de ese día. No me dice cómo calculo ese promedio, pero me está diciendo que tiene una temperatura por cada día de un año. Entonces, si el año no es bisiesto, tendrá 365 temperaturas. Otro es el conjunto de notas de un estudiante, ¿sí? Dependerá de las notas con las que fue evaluado. El listado de nombres de los estudiantes de una comisión. Por otro lado, el número de socios, apellido, el nombre, correo electrónico de los socios de un club. Yo pregunto, el primer conjunto acá que tenemos, conjunto de temperaturas promedios de cada día de un año. Cada elemento, ¿en qué se asemeja y en qué difiere de los restantes? Mismo tipo de dato, distinto valor almacenado, digamos. Exactamente, perfecto. ¿Sí? Fíjense que todas las temperaturas van a ser del mismo tipo. Si yo defino o decido que las temperaturas van a ser reales, ¿sí? Todas las temperaturas tienen que ser reales. Acuérdense siempre cuando definan o cuando establezcan conjuntos de datos, de que el objetivo es poder de alguna manera comparar, operar. Entonces, vamos a ver que tienen que tener una característica particular, ¿sí? El segundo, el conjunto de notas, ¿es similar al primero? No veo el chat, pero bueno, sí, es similar, porque en realidad las notas son también, serán 3, 4, 5, pero serán todas del mismo tipo, ¿sí? El listado de nombres de los estudiantes de una comisión. ¿Qué tipo de dato es el listado de nombres de los estudiantes? Cada nombre, ¿qué tipo de dato será? Cadena de caracteres. Una cadena de caracteres, un conjunto de caracteres, ¿sí? Esa es una cadena de caracteres, un conjunto de caracteres. Lo vamos a ver un poquito más la clase que viene. ¿Está? Por último, fíjense que acá el grupo o el conjunto, ¿sí? Está formado por número de socios, apellido, nombre, correo electrónico de los socios de un club. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Sí? Y, digamos, estos datos, ¿qué tienen en común y qué tienen de diferente estos tipos de datos? Si puede ser alguien distinto, no es que no me guste que responda, no sé quién está respondiendo, pero no es que no me guste que responda, pero a ver si alguien más se anima a opinar o vamos a revisar el chat. Van a tener en común que se refieren a la misma persona, pero van a ser de diferente tipo. Exactamente. Lo común es que todos esos datos pertenecen a un socio. Cada socio del club, ¿sí? Va a tener número de socio, apellido, nombre y correo electrónico en no sé, listado o en una tabla, ¿sí? En un Excel, Calc, lo que ustedes quieran. Pero, a su vez, vamos a tener que el número de socios es distinto tipo del apellido y del nombre y del correo electrónico, ¿sí? Entonces, podemos agrupar por datos que sean del mismo tipo o también podemos agrupar datos de distinto tipo, ¿sí? Pero para cada entidad o para cada elemento del grupo, ¿sí? Los datos son los mismos. O sea, si a un socio le registro el número de socio, apellido, nombre y correo electrónico, al resto también, ¿sí? Porque si no es como que no estoy siendo coherente con la información que quiero guardar. Bueno,
En los capítulos anteriores se definieron tipos de datos primitivos y se declararon variables de los diferentes tipos, con la particularidad de que cada variable referenciaba a un único dato simple, ¿sí? Cada variable almacenaba un único valor. Entonces yo decía, de tipo entero, día, ¿sí? Día, cont, estas eran un día, una variable que contaba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si esto que tengo aquí a la derecha representa la memoria RAM y tengo ocupado todo lo que está en azul, puedo pensar que si almaceno 28 en la variable día, si cada una de estas celdas es un byte, ocupa 2 bytes. A continuación, cont ocupa otros 2 bytes. Vamos a pensar que todo esto está ocupado. Necesito 4 bytes para almacenar la nota. Nota, acá está nota. ¿Sí? Y el acumulador también 4 bytes. Pero bueno, recién por acá reservará, donde encuentra 4 bytes libres. ¿Sí? Y después, por ejemplo, dice carácter OP, de opción. Bueno, donde encuentra un lugar libre para almacenar el carácter, lo almacena. ¿Sí? Este debería estar ocupado o puede ser que esté libre. ¿Sí? Bandera de tipo lógico B. El tipo lógico, fíjense que no va entre apóstrofos, porque este B significa verdadero y no es la letra B. ¿Sí? Nosotros en lenguaje C no tenemos tipo de dato lógico, pero en pseudocódigo sí. Dice, sin embargo, en la práctica los datos suelen estar organizados en conjuntos de acuerdo al uso que se hace de los mismos. Entonces, hay situaciones que es conveniente trabajar con grupos o conjuntos de datos, y no así en forma simple. Entonces, por ejemplo, las guías telefónicas, ¿sí? Que no existen más para ustedes, no sé si alguno la ha visto, y los diccionarios, no sé si lo han usado, no serían útiles de no estar organizados de acuerdo a determinadas reglas. Y ese es otro de los temas que nos va a interesar aplicar al conjunto de datos. Es decir, si yo tengo un grupo de datos, quizás me interese que exista un orden en ese conjunto de datos para poder, ¿qué cosas puedo pretender hacer? No sé si sabe lo que es la guía telefónica o en un listado o en un índice de un libro. ¿Qué puedo querer hacer en un índice de un libro? Buscar algo de forma rápida. Claro. ¿Sí? Me fijo, busco. ¿Y cómo buscan en el índice de un libro? ¿Por capítulo? Puede ser por capítulo. ¿Qué otra forma puede ser? Por título. Sí, por título. En general, que yo recuerde, las búsquedas de los índices, hay dos maneras. Una que es títulos y capítulos, o capítulos, y la otra que es. Las páginas. Páginas. Cuando ustedes buscan, a ver, yo les digo a ustedes, les doy el libro de informática y les digo, busquen estructuras de datos. ¿Qué buscan? ¿Cómo buscan estructuras de datos? ¿Por página? ¿Cómo lo buscan? Por el En el título. índice. En el Por índice. unidad. ¿Cómo? Por orden. Claro, ¿por qué orden? Alfabético. Alfabético, exacto. ¿Sí? Voy a la E, me fijo, ¿está estructuras de datos? ¿Sí? No está. Ah, capaz que es datos estructurados, voy a la D, busco en la D. No está datos estructurados. Bueno, empiezo a buscar uno por uno. Pero ese es uno de los objetivos de tener conjuntos de datos, es decir, poder hacer búsquedas, ¿sí? Poder encontrar la información rápidamente. No es lo mismo tener un conjunto todo desordenado y buscar algo ahí dentro que saber que el conjunto tiene un orden y poder tener un método rápido de acceso a la información. ¿Sí? Entonces, para eso están los índices, y yo le decía que yo recuerdo que hay dos. Uno que es temático, por ejemplo, no sé, estoy en un libro de biología y buscaré animales, plantas, reptiles, ¿sí? Eso por temas, o puedo buscar directamente alfabéticamente, ¿sí? Después eso me llevará a una página del libro. ¿Está? Bueno. El procesamiento de tales conjuntos de datos se realiza utilizando estructuras de datos, ¿sí? Entonces, así como existen en las estructuras arquitectónicas que mostraba al principio, podemos imaginar que los datos están almacenados
de tal manera que forman estructuras dentro de la memoria, ¿sí? Que es una manera de organizarlos dentro de la memoria de la computadora. Sigo insistiendo con este tema. Cuando hablamos de estructuras de datos, ¿sí? En este caso particular, las estructuras que vamos a empezar a ver siguen estando en memoria RAM, en memoria principal. Acuérdense que ayer yo les decía que nos pasábamos a los dispositivos de almacenamiento externo cuando hablábamos de archivos, pero ahora estamos hablando de datos en memoria, así que todo esto está en la memoria RAM, ¿sí? Bueno, es una forma de organizar datos en la memoria de una computadora para que puedan ser utilizados de manera eficiente, ¿sí? Eficiente desde el punto de vista del almacenamiento, desde el punto de vista del acceso, desde el punto de vista de la actualización de la información, ¿sí? Bien. Vamos a definir entonces, una estructura de datos es un conjunto de datos bajo un mismo nombre, ¿sí? Así como teníamos los conjuntos de datos y decíamos conjunto de figuras geométricas, conjunto de frutas. Bueno, el nombre sería frutas, figuras geométricas. Eso agrupa a muchos datos. Entonces, conjunto de datos bajo un mismo nombre, que se caracteriza por tener una organización determinada y por las operaciones que se pueden realizar sobre ellos o entre sus elementos, ¿sí? Entonces, ese conjunto de datos, ¿sí? En principio vamos a ver que, bueno, ya vamos a ir avanzando respecto al tipo de datos. Abajo dice, cuando en la solución de problemas algorítmicos existen conjuntos de datos relacionados, resulta necesario y conveniente para su procesamiento agruparlos en estructuras de datos adecuadas. En este curso veremos entre todas las estructuras existentes, las estáticas, como ser arreglos, registros y cadenas de caracteres. Esas vamos a llamarlas estáticas, ¿sí? Y ya se los adelanto, ¿por qué estáticas? Porque nosotros vamos a hacer una reserva de memoria para esa estructura y no la vamos a modificar. Digo, reservo 40 espacios de memoria y bueno, no puedo usar más que esos 40. Menos tal vez sí, ¿sí? Pero no más que lo reservado. Por eso es estático. Una estructura de datos tiene como particularidad que con un nombre o identificador se puede representar múltiples datos individuales y cada uno de estos puede ser referenciado independientemente de los otros. Un segundo que cierro la puerta. Bien. Entonces tenemos un nombre común para referirnos a todos los elementos y por otro lado después podremos identificar a cada uno de ellos y ya vamos a ver cómo, ¿sí? Bien, ¿cómo clasificamos a las estructuras de datos? Desde el punto de vista del funcionamiento, de cómo funcionan las estructuras, dijimos pueden ser estáticas y si pueden ser estáticas también podrán ser dinámicas, ¿sí? Y desde el punto de vista de su composición, o sea, qué elementos tienen internamente, cómo están conformadas internamente, pueden ser homogéneas o heterogéneas, ¿sí? Entonces, estáticas, como dijimos recién, tienen cantidad fija de elementos, ¿sí? Digo, esta estructura me va a servir para almacenar 40, 50, 80, ¿sí? 10.000, pero no varía. Y las dinámicas, uno no hace una reserva de memoria previa para el almacenamiento de estructuras dinámicas, ¿sí? Sino que a medida que necesita va haciendo reservas de memorias y las va incorporando a esa estructura, ¿sí? Bien. Por otro lado, las estructuras de tipo homogéneas son aquellas en que los elementos, ¿sí? Son todos del mismo tipo. Por ejemplo, en este caso tengo letras que estarán indicando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, ¿sí? Bueno, en cada elemento de esta estructura tengo una letra almacenada que representará el día de la semana, ¿sí? Y también dijimos que podíamos tener estructuras heterogéneas, como el caso del ejemplo de los socios del club, donde teníamos el número de socios que podía ser un entero y a su vez teníamos el nombre, el apellido, el email, que eran de tipo cadena de caracteres. Bueno, acá vemos una estructura que tiene un entero, un real y un
dato de tipo lógico, verdadero o falso. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer algunas definiciones. Como clasificación de los datos. Entonces, vamos a decir, estáticos, ¿sí? Datos simples primitivos que nosotros conocemos primitivos, o sea que cuando los escribimos o definimos una variable de tipo entero, real, carácter o lógico, el programa ya sabe, el compilador ya sabe de qué tipo son, a qué nos referimos. ¿Sí? Por eso son primitivos, porque el compilador o el pseudocódigo, digamos, el procesador del pseudocódigo, ya sabe qué es cuando nos referimos a algo de esto. ¿Sí? Estos datos son simples, de estos tipos. También tenemos datos compuestos, ¿sí? Estructurados, que van a estar basados en esos datos de tipo simple, pero los datos compuestos van a ser arreglos, cadenas, registros, y hay varios más. Pero a nosotros nos van a interesar arreglos, cadenas y registros. ¿Sí? Estos datos de alguna manera tienen una estructura interna, ¿sí? Que hace que se le vayan dando estos diferentes nombres. Estos ya son conjuntos de datos, ¿sí? Por eso son compuestos. Dentro de los datos dinámicos se clasifican, estos se los nombro porque están en el apunte, pero no los vamos a trabajar. Los lineales, que son pilas, colas, listas, ¿sí? Y los no lineales, que tienen árboles y grafos, ¿sí? Esto existe, se utiliza en programación, nosotros no los vamos a ver. Nos vamos a dedicar a los datos estáticos y, de aquí en más, a los compuestos estructurados. ¿Está? Que es este que está resaltado en color distinto. O sea que de acá en más vamos a ver arreglos, cadenas, registros. Vamos con arreglos. ¿Sí? Como definición, se dice que un arreglo es una colección finita, homogénea y ordenada de elementos. ¿Sí? Finita, porque como el algoritmo que tenía como característica ser finito, quería decir que tenía un fin. ¿Sí? En este caso es finita porque tiene un número bien fijo y establecido de elementos, o sea que tiene un número máximo de elementos, ¿sí? Que pueden formar parte del mismo. Homogénea porque todos los elementos de un arreglo, la estructura arreglo, todos los elementos son del mismo tipo. ¿Sí? Yo no puedo pensar en armar un arreglo que tenga un nombre y después que tenga un número y después que tenga una letra. ¿Está? Todos los elementos son del mismo tipo, por eso es homogéneo. Y ordenada, porque quiere decir que hay un orden, pero que no quiere decir que si tengo un conjunto de números, los números están en orden ascendente o descendente. Sino que quiere decir que si tengo un conjunto de números, hay un primer elemento, segundo elemento, tercer elemento. ¿Sí? Hay un orden en cuanto a la estructura interna del arreglo. Dice, cada elemento ocupa una posición determinada por un índice. ¿Sí? Ese es el nombre que le vamos a dar. Para acceder al primer elemento decimos, accedemos con índice 1. Segundo elemento, índice 2. Existe un primer elemento, segundo elemento y décimo elemento, como para generalizar. Y acá hay un dibujito, un gráfico que dice, bueno, primero, segundo, punto suspensivo y décimo, punto, último elemento. ¿Sí? Normalmente en adelante nos vamos a guiar por este tipo de dibujos o estructuras o esquemas que van a indicar los elementos de un arreglo o la forma que puede tener un arreglo. ¿Sí? Esta es una de las formas más simples de representar un arreglo, que es pensar en un listado de elementos. ¿Sí? Un listado de números, un listado de notas, un listado de legajos, nombres, letras. ¿Sí? Un listadito común. Otras definiciones del concepto de arreglo pueden ser que un arreglo es una estructura de datos estática y homogénea. Todo esto que les estoy contando está en el libro, así que tranquilamente lo pueden leer del libro porque está tal cual. Y un arreglo es un conjunto de datos del mismo tipo reunidos bajo un mismo nombre.
¿sí? Acuérdense que eso es importante también, de que hay un nombre común a través del cual identifico a todos los elementos y después cada elemento se diferencia de los demás por un índice, ¿sí? Que eso dice qué ubicación ocupa el elemento en el arreglo. ¿Está? Bien. El nombre. Para dar nombre a los arreglos tenemos que usar los típicos nombres de variables, o sea, un identificador válido. El tipo de datos, uno de los datos primitivos que ya hemos trabajado, entero, real, carácter, lógico, o eventualmente cuando aprendamos a definir tipos propios, ¿sí? Un tipo de datos definido por el programador. La cantidad de elementos que la tengo que conocer desde el momento que voy a declarar mi arreglo. Vieron que cuando declaraban una variable era lo primero que se hacía decir, bueno, voy a declarar contador de tipo entero. Bueno, indirectamente decir que era de tipo entero ya era establecer un límite de byte que ocupaba en la memoria, ¿sí? Ahora, cuando voy a declarar un arreglo de enteros, ¿sí? Un arreglo de elementos enteros, tengo que saber cuántos pienso ocupar, para decirle también al procesador que reserve todos esos espacios de memoria. Nunca puedo declarar un arreglo sin saber la cantidad de elementos que voy a reservar. ¿Está? Eso es ley. La cantidad de elementos es conocida al comienzo del programa y recibe el nombre de rango. ¿Sí? Entonces, la cantidad de memoria que voy a reservar, la cantidad de espacios de memoria que voy a reservar, es el rango de mi arreglo. El índice del arreglo es el que nos permite hacer referencia a cada uno de los elementos. Entonces, puede haber más de un índice en caso de que el arreglo no sea una lista simple como la que yo les planteaba, sino de que tenga, por ejemplo, una lista como en una planilla de cálculo, donde quizás por un lado tengo los nombres y después tengo columnas y en cada columna tengo parcial 1, parcial 2, parcial 3. Entonces tengo por un lado los nombres, por otro lado las columnas y tendré que buscar la intersección de esa fila con esa columna a través de dos índices. Uno para indicar en qué fila, el otro para indicar en qué columna se encuentra. ¿Sí? Eso es una estructura más de tabla. Cuando trabajamos con dos índices estamos trabajando con una tabla. ¿Sí? Si trabajamos con un solo índice estamos trabajando directamente con un listado. Bueno, entonces de acuerdo a la cantidad de índices que necesite para trabajar con el arreglo, estos van a ser de tipo unidimensionales, bidimensionales o multidimensionales. ¿Sí? Bien. Muchas veces a los unidimensionales se los llama vectores. ¿Por qué? No sé, es un término viejísimo de programación de hace muchos años, se los llamaba vectores y lo van a encontrar en muchos libros, vectores, ¿sí? Cuando habla de vectores están hablando de elementos que tienen un solo índice. Nada que ver con dirección, sentido, ¿qué otra cosa tenía el vector? Módulo. No, en este caso, si ven en algún libro de informática que habla de vectores, son arreglos de una sola dimensión. Con un solo índice, perdón. Bidimensionales, ¿sí? Que se llaman tablas o matrices, necesitan dos índices, como decíamos, para acceder a un elemento de una hoja de cálculo, a una celda. Y multidimensionales, cuando son tres o más. Por ejemplo, si tuviésemos una planilla de cálculo, donde tengo fila, columna, y después tengo las hojas, hoja 1, 2, 3, 4, tiene una profundidad en el eje de la Z. Podría llegar a inventar más dimensiones, ¿sí? En programación, y les aseguro que la cabeza no da para pensar demasiado y se complica después trabajar con más de 3 dimensiones. Consejo, manéjense con 2 y les va a sobrar. Acá tenemos un ejemplo de cómo serían estas estructuras. Más de 3 dimensiones no sabemos dibujarlo los seres humanos, pero podríamos pensar, qué sé yo, en la variable tiempo, ¿sí? X y Z y tiempo, una otra dimensión. Pero los esquemas que nosotros les pedimos normalmente que dibujen tienen que ver con estos dibujos. Unidimensional,
un esquema así, lineal. Bidimensional una tabla, tridimensional, ¿sí? Un cubo, no les recomiendo que lo use. Bueno. Uy, esto lo spoileé. Pero bueno, les dejé el peor a ustedes. Dice, nombres para arreglos unidimensional. Por ejemplo, temperaturas por días durante un mes. ¿Sí? Fíjense que para representar las temperaturas de cada día de un mes, ¿sí? Serán temperaturas promedio, como decíamos antes. Si yo necesito una temperatura por día, con un solo índice me alcanza, porque con ese índice puedo hablar de la temperatura del día 1, 2, 3, 4. Mi pregunta es, ¿cuál sería el rango de este arreglo unidimensional? Temperatura promedio, le agrego yo, por día durante un mes. ¿Se acuerdan que dije que era rango? ¿Cómo puedes repetir? ¿Cuál sería el rango Sí. para un arreglo? Sí. Ahí escucho la respuesta, esperen. ¿Cuál sería el rango para un arreglo que necesite almacenar la temperatura de una temperatura de cada día del mes? El rango es el espacio. El rango Digamos, que era, volvemos, recuerden, rango, ¿sí? Cantidad de elementos. Cantidad de 365 elementos serían. ¿Cuánto? 165 elementos. No. Cantidad A ver, del día del seguimos. mes. ¿Cuál? Cantidad del día, de los días de un mes. Claro. ¿Y cuál sería entonces el rango? Si yo tengo que, acuérdense que yo le dije, no puedo no saberlo. Antes de empezar mi programa tengo que saber cuánto espacio voy a reservar para almacenar las temperaturas de cada día de un mes. Y 30, 31, 28 puede ser. ¿Cuál? Tengo que saberlo. No puedo proponer 3. Con 31 sobra. Con 31 alcanza y sobra para Claro. algunos meses. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Es decir, estaban bien las respuestas, no es que estaban mal. 28, 30, 31, 29, si fue bisiesto, ¿sí? Claro, pero yo de todo eso, ¿con qué me quedo? Con 31 y cubro todo mis necesidades, ¿sí? Duración de llamadas, yo acá le agregaría duración de llamadas. Vamos a poner, si necesito almacenar la duración de las llamadas se complica acá, en segundos, no, en minutos. Duración de llamadas en minutos durante un día. Este es complicado. Vamos a simplificarlo, a ver. Duración promedio de llamadas diarias durante un mes. Duración promedio de llamadas diarias en un mes. En promedio, ¿cómo saco el promedio? ¿Promedio de qué? De las llamadas de un día. Entonces, para almacenar la duración promedio de llamadas en un mes, ¿qué tendría que hacer? Me quedé solo. Ingresar los 31 promedios. O sea, Lo mismo, el claro. promedio de cada Sí. día. Pensar que cada día voy a tener una duración de llamada promedio. Entonces serán 31 espacios nuevamente. ¿Sí? Bueno,
Dentro de las estructuras unidimensionales podemos pensar en uso de datos del celular. Hay que ver cómo lo clasifico, si lo clasifico por días, ¿sí? Uso de datos promedios por mes. Si es por mes, será entonces para 12 meses, o sea, necesito 2 espacios. Kilómetros diarios, ¿sí? Es decir, kilómetros recorridos por día de un taxi. Puede también ser un promedio. Puede ser que yo almacene durante un día los kilómetros recorridos en cada hora. En ese caso, si almaceno kilómetros recorridos por hora durante un día, ¿cuántos necesito? 24. 24. ¿Está? Entonces es importante poder identificar de lo que a mí me preocupa almacenar, ¿sí? ¿Cuál va a ser el máximo que me sirve como reserva de memoria? ¿Sí? En el caso de los bidimensionales, bueno, y estos eran todos unidimensionales por otro lado. En el caso de bidimensionales podría ser usos de datos por aplicación, o sea, uso de datos del celular por aplicación por día. Esto durante un mes, por ejemplo. Entonces tendré, ¿cuántos días tiene el mes? Dijimos 31 como máximo. ¿Sí? Y esta otra variable, por aplicación, dependerá de la cantidad de aplicaciones que tenga yo instalada en el celular. Profe, ya una consulta. ¿Va a variar entre unidimensional, bidimensional o multidimensional de acuerdo a la cantidad de variables que tengamos que tener en cuenta? Claro, claro. Ah, O sea, ¿cuántas? Vos imaginate si el dato lo podés representar en una sola fila o una sola columna de una hoja de cálculo, o si lo tenés que almacenar en más de una fila o más de una columna. Ahí ya te vas a dar la idea de si es uni o bi. Y si es multidimensional, está, digamos, no lo aconsejo el uso, pero podría ser también basado en la planilla de cálculo, es decir, filas, columnas y hojas. Vieron que se llaman hojas las que están en las pestañas esas que tiene la planilla de cálculo. ¿Sí? Bueno, ahí piensen ustedes, después van a surgir, obviamente cuando nosotros practiquemos, cuando hagan ustedes los problemas de práctica, los problemas están orientados al uso de estructuras, así que es como que uno ya piensa en una estructura. Pero por ahí no siempre se necesita resolver todo con arreglos. Ahora, a partir de que empiezan a conocer arreglos, hasta los problemas de práctica 3 y 4 se les ocurre que los tienen que resolver con arreglos. No. Hay problemas que no necesitan arreglos. Y usar arreglos cuando no se necesita es un desperdicio de memoria y no está bien. Entonces vamos a ver por qué usar arreglos. Supongamos tener el conjunto de 80 notas de un parcial, mostrar su promedio. ¿Sí? Pregunto. Si tengo que mostrar el promedio de las 80 notas de un parcial, ¿necesito arreglo? No. Hasta ahora vimos que según la práctica 3 o 4 era ingrese nota, acumulo, y cuento. Ingrese nota, acumulo y cuento. Acumulo y cuento, acumulo y cuento. Y después, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es, antes de finalizar mi programa, dividir. Acumulador total sobre cantidad de notas. Hubo mensajes en el chat. Golazo, no. Si tienen que mirar el partido, mírenlo, pero no distraigan con cosas que no corresponden. Supongamos tener el conjunto de las 80 notas de un parcial y hay que mostrar las notas superiores al promedio. Pregunto, ¿estamos en la misma situación que anterior? ¿La situación cambió? ¿Necesito arreglos o no? No, tampoco. ¿Por qué no necesitas un arreglo? ¿Cómo pensás, digamos, la solución de esto? Ah, no, sí, podrías tener un arreglo simple, Un unidimensional. arreglo tipo, notas unidimensional. ¿Por qué? ¿Por qué necesito el arreglo unidimensional? porque ¿Te se das van a cuenta? guardar las notas en las casillas. Ah, pero no Está bien, sabría. ¿no? Está bien lo que está diciendo, pero necesito guardar las notas porque primero, para poder calcular el promedio, necesito que se ingresen todas las notas. Y después, para poder mostrar cuáles de esas notas son superior al promedio,
yo necesito tener el registro de todas las notas y compararlas con el promedio. Entonces, como necesito disponer del registro de todas las notas, ¿sí? La opción, si no tuviese arreglo, sería, le pido todas las notas y calculo el promedio. Y después le voy pidiendo de nuevo todas las notas y le voy diciendo, esta es superior al promedio, esta es superior al promedio. Pero el operador tiene que ingresar los datos 2 veces. Entonces, en estos casos, es necesario el uso de un arreglo. ¿Estamos? Bueno, supongamos tener el conjunto de las 80 notas de un parcial, mostrar en orden creciente. Este es otro ejemplo donde necesito un arreglo. Porque primero tengo que ingresar todas las notas, ¿sí? Y para poder establecer un orden, tengo que ir guardando todas las notas para poder compararlas unas con otras y mostrarlas después en forma ordenada. Entonces, este es otro de los casos, en el caso en que hay que ordenar, ¿sí? Es el caso donde necesito arreglos. Supónganse que tengo que mostrar, por ejemplo, las 5 notas más altas, ¿sí? Las 10 notas más altas, entonces necesito que se ingresen todas para saber cuáles son las 10 más altas. ¿Está? Ese es otro caso donde necesito un arreglo. Bien. Claro, antes solamente podíamos decir si estaba ordenado en forma creciente o no. Claro. Pero no podías reordenarlas, ¿sí? Salvo que definas. Si eran 80 notas, definías 80 variables, ¿sí? Y después tenías que empezar a comparar unas con otras, tarea que no era muy sencilla, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando lo hicimos con 3 se complicó para ordenar 3? Imagínense para ordenar 80. Entonces, trabajar con arreglos también facilita eso, facilita trabajar en forma ordenada y poder calcular, hacer operaciones entre los elementos del arreglo de forma bastante mecánica. Que eso es lo que proponemos nosotros con informática, ¿no? Automatizar el tema de la información. Bueno, ¿por qué usar arreglos? Vamos con el segundo de las notas, el ejemplo de las notas. Si yo no tuviese arreglos, 80 veces tengo que leer la nota y acumular, ¿sí? Y después informar el promedio. Que eso es lo que dije recién. Supongamos tener el conjunto de las 80 notas de un parcial, mostrar las notas superiores al promedio. Sin arreglos, dije, tengo que leer las notas, calcular el promedio, faltó acá. Acá está, perdón. Leer las notas, acumularlas, calcular el promedio y después 80 veces volver a leer nota por nota, ¿sí? Y comparar con ese promedio para mostrar si supera o no el promedio. Pero, si trabajamos, otra opción sería declarar 80 notas, como les dije recién, ¿sí? Para esto que acabo de decir, lo que tendría que hacer es declarar 80 notas, leer la nota 1, acumularla, leer la 2, acumularla, leer la 80 y acumularla, ¿sí? Calcular el promedio y después volver a comparar cada una de esas 80 notas y mostrar el mayor. En este caso se las hice ingresar 2 veces, en este caso tuve que declarar 80 espacios de memoria, ¿sí? Ninguna de las dos es óptima. Ahora, me voy a quedar con este ejemplo, donde fíjense que a las notas yo le puse a propósito nombre N1, N2, N3, N80. No como subíndice, sino como nombre de variable. Esto es un nombre de variable. N1, N2, N3. ¿Sí? No hay un subíndice acá. Pero esta forma de notación me va a servir. Vamos a pensar que yo esas notas en la memoria las almacené, tenía memoria libre y las almacené una al ladito de la otra. ¿Sí? Si yo hubiese podido hacer eso, esa es la forma en que se piensa un arreglo. Todos se llaman N. N1, N2, N3, N4. Entonces, para trabajar con arreglos, este 1 que yo le puse al nombre de la variable, lo vamos a transformar en el índice del arreglo. Hasta ahora nosotros con variables comunes no podíamos hablar de un subíndice. Acá vamos a hablar de un índice del arreglo, que es el número que dice elemento 1, elemento 2, elemento 80, ¿sí?
Y ese índice es al cual nos vamos a referir cuando queremos acceder al elemento. ¿Sí? Entonces, el arreglo permite, bajo un único nombre, n, referirse a cada nota por medio del lugar original que ocupa. Y acá se lo puse como subíndice, ¿sí? Para que vean que ya el arreglo tiene esta idea de subíndice. No lo vamos a trabajar así, ojo, ¿no? No le vamos a poner el subíndice. Pero el arreglo tiene esta idea. ¿Estamos? Entonces, supongamos tener el conjunto de las 80 notas del parcial, mostrar las notas superiores al promedio. ¿Nos ahorra memoria el arreglo? No. Porque en definitiva, si voy a almacenar 80 notas, necesito los 80 espacios acordes al tipo de dato que voy a guardar. Si son 80 enteros, ¿cuántos bytes de memoria necesito? ¡Qué silencio! 80 enteros, ¿cuántos bytes de memoria necesito? Pregunta al nivel parcial. ¿Cuánto? 320, puede ser. 80 enteros. ¿Qué cuenta hiciste? Cada entero ocupa 4. No, cada entero ocupa 2 bytes y cada real ocupa 4. ¿Sí? ¿Vamos? Perfecto. Igual, gracias por la participación. Claro, no me ahorra memoria, pero ¿qué me facilita? Que la forma de declarar un arreglo es más compacta que declarar 80 variables. Escribir, si imaginan en un programa, 80 es poco, ¿sí? Hay programas que trabajan con 100.000 elementos. No puedo declarar 100.000 variables y después referirme una por una. Entonces, para eso se usa el arreglo. Además, el uso de arreglos evita el reingreso de datos, esto de que veíamos anteriormente que le volví a decir ingresar la nota para compararla. Facilita el acceso al elemento porque a través del índice yo digo, quiero ir al elemento 8. Bueno, voy al nombre 8, al nombre 4, voy al elemento 4. ¿Sí? Facilita la reutilización de los datos. ¿Qué quiere decir? Que precisamente vinculado con los dos anteriores. No pedir que reingresen el dato y poder acceder nuevamente al dato que necesito. Y es más sencillo realizar operaciones como ordenar, buscar y buscar valores. ¿Sí? Es más fácil, porque al haber un índice que los identifica por un número, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, con ese número puedo ir comparando para ordenar o para buscar valores. ¿Sí? Bueno, ¿por qué usar arreglos? Y acá dice, listo, en adelante vamos a usar arreglo para todos. Y esto es lo que no quiero que hagan. Yo quiero que cuando se les presente un problema, ustedes piensen si es necesario el uso del arreglo o si con una variable simple, como por ejemplo nota, ¿sí? Pueden resolver el problema de calcular un promedio. Una nota y un acumulador. Bueno, vamos a meternos de lleno. Arreglos unidimensionales. Son aquellos cuyos elementos pueden accederse utilizando un solo índice, ya lo dijimos. Los elementos de un arreglo se almacenan en la memoria en orden adyacente. ¿Sí? Esto quiere decir que si un arreglo de 80 números reales de nombre notas se representa gráficamente por 80 posiciones sucesivas de memoria. Si en la memoria no hay 80 posiciones consecutivas libres, ¿sí? Va a empezar a buscar el siguiente espacio libre de memoria. Se fija si tiene 80 espacios libres y si los tiene, ahí reserva el espacio para el arreglo. Y cuando digo espacios libres me refiero a espacios según el tipo de datos. ¿Sí? Como dijimos recién, si eran de tipo entero, ¿sí? 8 por 2, 16. Son 160 espacios libres que necesita. Si fuese en real, 4 por cada elemento. Bueno, y acá tenemos ya, nos vamos aproximando, ¿no? Si mi arreglo se llama notas, la forma de referirse al primer elemento del arreglo notas es notas y entre corchetes indicar el 1, elemento 1, elemento 2, elemento 3, de notas. Entonces, el nombre es el mismo y lo único que voy variando entre los corchetes es el índice al cual me voy a referir de ese elemento.
Cada uno de estos elementos tiene internamente, por ejemplo, como en este caso son reales, tiene un contenido. 7,5, 9, 4,5, 8,3. ¿Sí? Y podemos pensar que este 7,5 empieza en la dirección de memoria D, una dirección D cualquiera, y el siguiente elemento va a estar en D más el índice más el primer, o sea, el primer elemento arranca en D, el segundo en D más 4 sería, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los primeros 4 lo ocupó este. El tercero en D más 2 por 4. Y así, el cuarto en D más 3 por 4 y así, porque esto es una vez D más una vez más son 2. Una vez D más 2 veces más son 3. ¿Sí? De la dirección de memoria siempre multiplico por la cantidad de bytes para llegar al elemento siguiente. Esto es lo que hace el procesador. Arranca con el primer elemento en la posición de memoria D y sabe que el siguiente elemento está en D más la cantidad de bytes que ocupa un elemento. Cuando va al segundo elemento, perdón, al tercer elemento, sabe que está en la posición de memoria D más, ¿sí?, 2 por 4, que es lo que tienen ocupado los anteriores. Y ahí encuentra este tercer elemento. ¿Sí? ¿Sí? Esta es la forma en que el procesador accede. ¿Sí? Sumando cantidad de bytes por elementos que tiene que saltear. Es decir, para ir al tercero tiene que saltear los dos primeros. Bueno, así entonces el último elemento está en la posición de memoria D más 79 por 4 bytes, que son los 79 elementos anteriores. Bien, otra forma de demostrar eso mismo, ¿sí? Acá los tenía: nombre, contenido, dirección de memoria. Otra forma de mostrarlo sería el nombre, notas 1, notas 2, notas 3, ¿sí? Notas 80. ¿Cuál es el contenido que tiene? Y lo mismo, la dirección de memoria que ocupa es, el primero está en la dirección D y el resto va incrementando de acuerdo a la cantidad de bytes que tiene cada uno de estos elementos. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo hacemos para trabajar con todo esto que vimos dentro de un algoritmo. ¿Sí? ¿Cómo declaramos un arreglo? ¿Cómo le asignamos un valor para poder guardar un número dentro del arreglo? ¿Cómo leemos y cómo escribimos los elementos de un arreglo? Entonces, la sintaxis, que esto es fundamental, es sintaxis, es esta que vemos acá. Tipo de dato, un tipo de dato por ahora de los tipos de datos primitivos: entero, real, lógico y carácter. ¿Sí? Entonces diré entero, 2 puntos, algo. Real, 2 puntos, algo. Después, nombre que le di al arreglo. Acuérdense que el nombre es de los nombres utilizados para las variables. Y entre corchetes, el rango. Esto cuando lo declaro. ¿Sí? Entonces, cuando lo declaro, insisto, tengo que saber cuántos espacios de memoria voy a reservar. ¿Sí? Para el ejemplo de las 80 notas de la declaración de variables sería real, 2 puntos, notas, 80. Esto quiere decir que voy a reservar 80 espacios de memoria de tipo real. ¿Sí? ¿Cuántos bytes sería? 80 por 4. ¿Está? 320. Bien. Importante que tengan esto presente, ¿eh? Es muy común que se les pida a ustedes en los exámenes de teoría cuántos bytes utiliza ese arreglo que declaramos ahí. Pregunto, ¿qué valor hay en este arreglo notas? En cada uno, perdón, ¿qué valor hay en cada uno de los 80 elementos de notas? La nota de cada alumno. En el momento de la declaración, digo acá, cuando puse real, notas 80. ¿Qué valor tiene almacenado cada elemento de notas? Nada. Puede ser que sea lo mismo que antes, por ejemplo, basura. Bien. Algo hay, no es que no hay nada.
Y hay datos espurios, hay ceros y unos, ¿sí?, que están en la memoria que puede ser que hayan quedado de un uso anterior. Porque cuando la memoria RAM libera espacio, no borra el contenido. Simplemente marca el espacio como disponible. ¿Sí? Entonces, al estar disponible, cualquier otro lo puede usar. Pero ahí adentro hay ceros y unos, que yo tendré que después darle un nuevo valor. Entonces, cuando hago la declaración, lo que estoy haciendo es, como dijimos con las variables de tipo simple, declararla implica darle un tipo de datos, darle un nombre, ¿sí?, y asignarle una dirección de memoria. En este caso sería asignarle o reservar tantos espacios de memoria como lo indican su tipo y el rango. ¿Sí? Acuérdense que esto es rango. Tengo que conocerlo antes de empezar a trabajar. El rango de un número, es un número que indica la cantidad de elementos del arreglo. Es importante destacar que con la declaración de un arreglo, el procesador reserva la memoria necesaria para almacenar todos sus elementos de forma consecutiva. En este ejemplo son 80 números reales, cada número real 4 bytes, entonces 320 bytes. Notar que el rango debe ser un número, nunca puede ser una variable, fundamental, nunca me pongan ahí n, pues los arreglos son estructuras estáticas y se sabe de antemano cuántos elementos tendrá. Y si no lo sé, lo tengo que inventar. Vamos a ver cómo asignamos, cómo leemos y cómo escribimos elementos de arreglos, ¿sí? Son las tres acciones primitivas que vimos al comienzo con datos simples, ahora los vamos a ver con datos de tipo estructurado. Para poder leer, asignar y escribir, se hacen elemento por elemento, o sea, yo opero sobre cada elemento del arreglo. No es que digo, escribí el arreglo y se escribe todo, ¿sí? No tiene esa ventaja, al menos la forma de programación que nosotros conocemos o que trabajamos, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. La asignación. ¿Cuál es la sintaxis para asignar? Digo, al nombre del arreglo, en una posición del índice bien específica, le asigno, con la flechita de asignación, una expresión. Esta expresión puede ser una constante, una variable, una expresión propiamente dicha, ¿sí? Una operación, una suma, producto, ¿sí? Cualquiera de esas se lo asigno a esta posición. Ejemplo, a notas 2 le asigno 9.0. Acá estoy asignando la constante 9.0 a el segundo elemento del arreglo notas. El segundo elemento del arreglo de notas. Bien, ¿cómo escribimos? ¿Sí? Escribir es, ojo, no es cómo escribimos. ¿Cómo utilizamos la acción escribir? La acción escribir, acuérdense que era una orden que uno le está dando desde el algoritmo al procesador para que muestre información. Yo le digo, como programador, le digo al algoritmo, al procesador le digo, escribí tal cosa, para que lo muestre en pantalla, para que me dé una salida. Tengan ese concepto siempre. Entonces, ¿cómo hago para mostrar el contenido de un arreglo? Con la acción escribir. ¿Y cuál es la sintaxis? Bueno, escribir, y dentro de los corchetes del escribir pongo el nombre del arreglo y el índice del elemento que quiero que se muestre, que quiero que salga en pantalla. Entonces, escribir notas 3, lo que hace es mostrar cuál es el contenido del tercer elemento del arreglo notas. ¿Sí? Dice acá que muestra 4,5. A ver si es cierto. Acá está. El tercer elemento del arreglo notas tenía 4,5. ¿Ah? Puede fallar esto, dijo Tuzán, porque andás a ver si no cambia el número. Bueno, otra forma sería escribir el estudiante I. Este I debería tener un valor. Ya me da la idea de que esto lo voy a usar en qué estructuras. ¿En qué estructura? No de estructura de datos. ¿En qué estructura algorítmica lo voy a usar a el estudiante I? En un repetir para. En un repetir para, ¿sí? El estudiante 1, el estudiante 2, el estudiante 3,
obtuvo la nota I. 1, 2, 3. Acá ya nos damos cuenta, mirá qué piola, para mostrar todo un listado de notas, simplemente lo único que hago es poner dentro de un repetir para escribir. Y ya muestro todo el arreglo. ¿Sí? Para eso es que armo los arreglos. ¿Sí? Pero I debe tener un valor bien determinado, previamente definido. Y la otra acción primitiva que tenemos es la de lectura. Es decir, ¿para qué me servía la lectura? Para darle la orden al procesador de que obtenga datos desde teclado. ¿Sí? Yo le decía al procesador leer, lee de teclado. Entonces el procesador queda esperando que alguien ingrese algo de teclado y lo guarda en un lugar de memoria. Acá lo va a guardar en el lugar de memoria correspondiente al arreglo notas y en particular a la posición 8 de ese arreglo, por ejemplo. A la posición indicada por índice. Esta es la sintaxis. Leer, nombre del arreglo, corchete, corchete, ¿sí? Índice en el medio. Entonces el valor que se ingresa por teclado, en este caso, se guarda en la posición 8. Este 8 podría ser una variable, siempre y cuando esa variable tenga un valor. Por ejemplo, leer notas I. ¿Está? Entonces leería la nota de acuerdo al índice que está indicando el para. Supongamos que existe ahí un para. Entonces, normalmente los arreglos los vamos a usar. Obviamente vamos a leer, escribir y asignar, pero los vamos a recorrer. ¿Sí? Recorrer un arreglo implica ir variando el índice para ir accediendo a los distintos elementos del arreglo. ¿Sí? Por ejemplo, supónganse que yo necesito armar un arreglo para llevar distintas cuentas, ¿sí? Tengo que contar, y esto seguramente se lo van a olvidar, pero después se les va a pedir en algún problema. Voy a cambiar el ejemplo porque el problema está. ¿Cuántas se ingresan, por ejemplo, letras? Y tengo que decir cuántas letras S aparecen. ¿Cuántas letras A, B, C, D aparecen? Vamos a empezar con las vocales, para hacer algo simple. Ingreso vocales por teclado y tengo que decir cuántas veces ingresé la A, cuántas veces la B, la E, la I, la O y la U. Primero, yo digo, quiero llevar cuentas, contar. ¿De cuántos elementos va a ser el arreglo? ¿De 5? De 5. El que lleva la cuenta de la A, la E, la I, la O y la U. ¿Sí? Acá el arreglo cuenta, justo también va de 1 a 5, y tiene una particularidad. Por ejemplo, esta acción que yo tengo acá, repetir para I variando de 1 a 5, a cuenta I le asigna 0, lo que está haciendo es inicializar, hialurónico, inicializar el arreglo cuenta en 0. ¿Sí? Entonces, a cada uno de los elementos, no sé por qué el punto suspensivo, porque acá, no dice cuánto tiene el arreglo. Pero bueno, acá a los 5 primeros elementos de este arreglo, cuenta, los pone en 0. Esto es lo que hace. ¿Sí? Después, fíjense esta porción de código. Inicializa una variable C en 1. Dice, repetir mientras C sea menor o igual que 5, hacer. Cuenta C, lo pone en 0 y hace C más 1. ¿Esto qué tiene de común o de distinto con lo anterior? Que inicia una estructura, termina, inicia otra, termina. Operativamente, a ver, porque creo que a lo mejor no se entendió la pregunta. Operativamente, esta porción de algoritmo hace lo mismo, hace algo distinto que esta. Es lo mismo. Y hace lo mismo. Es básicamente lo mismo, porque acá el que lleva la cuenta es el índice del para, y acá el que lleva la cuenta es este contador C. Los dos están poniendo en 0 al C. Al cuenta C. ¿Sí? Cuenta 1, después pasa en 1 a 2 y dice cuenta 2, cuenta 3, cuenta 4, cuenta 5, no se hace.
No, sí, el 5 sí porque es menor o igual. Cuenta 5, lo hace, pasa a 6 y no se hace. Los dos hacen lo mismo acá. ¿Está? Profe, ahí el tamaño del arreglo sería 5. Sí, no está declarado, por eso tampoco acá al final es como que no tiene un final. Esto lo hace de 1 a 5. Podría llegar a ser, este arreglo podría llegar a tener más de 5 elementos. No está hecha la declaración acá. Claro, ¿Sí? pero en el repetir para tiene que ir del valor inicial hasta el valor final del arreglo, digamos. Podría no ser así. Podría ser que yo quiera poner en cero los últimos 3 elementos de un arreglo de 10 elementos. Entonces hago un para de 7 a 10, ¿sí? Que ponga en cero los elementos del arreglo. ¿Se Pero si no entiende? lo inicializás, no tenés un valor ya ahí guardado de antes. ¿Cómo? Si no inicializás el arreglo en algún valor, ¿no tenés basura ahí como había antes o no? Sí. El tema, en este arreglo particular, que tiene de nombre cuenta, yo entiendo que este arreglo va a llevar algún tipo de cuenta por renglón. Acá va a contar algo, acá va a contar otra cosa, acá otra y acá otra. Cuando uso un arreglo como contador, como es este el caso, es conveniente que todos los elementos del arreglo se inicialicen en cero. Y esta sería la inicialización que tendría que hacer para todos los elementos. ¿Está? Entonces vamos a suponer que este arreglo tiene 5 elementos nada más. Sí, pero en el caso, o sea, este caso lo entendí, pero en el caso, por ejemplo, que vos dijiste de solamente inicializar en cero los últimos 3 valores, con los Sí. otros valores, ¿qué haces? En los otros queda lo que había. Claro, no importa, pero hay basura. Sí, sí, hay basura. Y por eso tengan mucho cuidado. Si un arreglo va a ser usado como contador o como acumulador, previamente, antes de empezar a usarlo, hay que darle un valor inicial, porque no me garantiza, con la declaración del arreglo, no me garantiza que adentro del arreglo haya cero. Puede ser que algunos lenguajes de programación yo lo declaro y ya me lo pone en cero, pero no es una regla para nosotros en cuanto a lo que es pseudocódigo. En pseudocódigo yo lo declaro, simplemente reservo espacios de memoria y el arreglo queda con basura. Y después, para empezar a trabajar, si lo voy a usar como contador o acumulador, tengo que ponerlo en cero. Si lo uso para cargar notas, no hace falta. Cada vez que cargo una nota se borró el contenido anterior y chao. ¿Sí? Bueno, como, por ejemplo, recorrido para leer. Yo voy a leer el arreglo. Bueno, de 1 a 12, ingrese la lluvia caída del mes I, del mes 1, 2, 3, 12, leer lluvia I. ¿Sí? Entonces lo que va ingresando por teclado se va cargando en cada elemento del arreglo distinto. Si quiero mostrar en orden decreciente de números de mes, por ejemplo, podría decir tranquilamente, esto podría haber puesto un para que vaya de 12 a 1 con decremento 1 o con incremento menos 1, pero también puedo hacer que varíe de 1 a 12 y voy a modificar el índice acá, no, perdón, no modifico el índice, modifico lo que se muestra. Digo, lluvia caída para el mes 13 menos I, ¿cuánto es? I vale 1 para el mes 12. Cuando I vale 2, mes 11. Cuando I vale 3, mes 10. ¿Sí? Fue D y accedo al elemento 13 menos I. Fíjense que esto está puesto a propósito, porque yo, en donde va el índice del arreglo, puedo poner una expresión. Puedo poner una variable I, puedo poner una constante y puedo poner una expresión. Entonces, se evalúa la expresión y muestra lo que resulta acá. 13, cuando I vale 1, 13 menos 1 muestra el mes 12. Cuando I vale 2, 13 menos 2 muestra el mes 11, lo almacenado en mes 11. ¿Se entiende esto? Yo puedo poner una expresión acá, no hay problema. Estoy mostrando en pantalla, ¿sí?, qué es lo que tiene el arreglo en orden decreciente, del 12, ¿sí?, al mes 1. Bueno, no tengo que ordenar ni nada, simplemente lo recorro y lo recorro de atrás para adelante. Con este artilugio de A13 restarle el índice, me funciona bien. ¡Qué silencio!
Miren la lluvia ahí atrás. Calcular la lluvia caída en el primer semestre. Bueno, se supone que alguien cargó ya las lluvias, están almacenadas en el arreglo lluvia I, donde ese arreglo será de 12 elementos. Lo que hago es poner un acumulador en 0, y como es el primer semestre, para ir variando de 1 a 6, ¿sí? Acumulo, este acumulador estaba en 0, acumulo lo que tiene cada mes en el acumulador, de 1 a 6. Y después lo informo, acumulo. ¿Sí? De acuerdo a lo que vimos recién. Sí. No entiendo bien, o sea, cómo es la estructura, porque como hacíamos antes, que poníamos algoritmo, variable, inicio. O sea, no entiendo qué pasa antes de esos 3 puntitos, o cuando aparecen los 3 puntitos, no sé qué va. Esos 3 puntitos quiere decir que esto es una porción de algoritmo, y que antes de todo esto tengo que escribir algoritmo, lluvia caída, variables, entero, acumulador, entero y de tipo real, lluvia de ¿cuánto? De 12. O sea, todo lo que vimos previamente lo tenés que hacer. La declaración de variables, el inicio del algoritmo. Esto es una porción, simplemente un ejemplo. Ahora después vamos a ver un algoritmo completo. Pero esto es un ejemplo suponiendo que todas estas variables ya fueron declaradas. La variable acum, la variable i, la variable lluvia. ¿Sí? Esto es una parte del algoritmo que sería la que estaría mostrando, calcula la lluvia caída en el primer semestre y la muestra. ¿Sí? Pero tienen que suponer que todo lo demás está declarado y que el algoritmo está desde la palabra algoritmo hasta fin. Alfonso. Sí. Sí. Yo todavía no me termino de cerrar o entender para qué en sí, digamos, cuál es la función en sí de arreglo, digamos, de esto. Y fíjate acá, en este ejemplo, ¿sí? Si yo tengo que mostrar, vamos a pensar que yo almaceno en 12 variables distintas, como nosotros conocíamos, Sí. lluvia 1, lluvia 2, lluvia 3, lluvia 4, lluvia 5, lluvia 6, lluvia 7, lluvia 8, lluvia 9, lluvia 10, lluvia 11, lluvia 12. Lo digo a propósito para que se den cuenta de lo que estoy hablando. Armo mis 12 variables y las declaro las 12 como reales. Le digo, escribir, ingrese la lluvia del mes 1, leer lluvia 1. Escribir, ingrese la lluvia del mes 2, leer lluvia 2. Escribir, ¿sí? Digo, en vez de eso, ¿no es más fácil hacer esto? Para ir de 1 a 12, ingrese la lluvia del mes I, leer lluvia I. Sí, sí. Es mucho más fácil. Entonces, Obvio. algorítmicamente, me hace un algoritmo compacto, permite, y acá estoy trabajando con 12 meses. Como les dije, si yo tengo el registro de llamadas del año de la Facultad de Ingeniería, que ahora va a ser 0, debería ser muy bajo, salvo que alguno esté prendido a los teléfonos, pero si tengo el registro de llamadas de la Facultad de Ingeniería de todo un año, ¿sí? Y lo quiero almacenar en un arreglo, tengo que estimar, a lo mejor, qué sé yo, por día, ¿sí? 300 llamadas, no sé, lo estimo, ¿sí? A eso lo tengo que multiplicar por 365 días del año. Entonces voy a necesitar mucha cantidad de datos y no puedo trabajar con datos simples. Ese es el objetivo. Trabajar con conjuntos, con grupos de datos, para después poder manipularlos, ¿sí? Y poder compararlos y poder sacar información. Si después, en base a la duración de las llamadas, tengo que sacar cuánto tiene que pagar la facultad en promedio por día, yo tengo que tener el registro de cada llamada. Y ese registro no lo puedo hacer con variable simple porque en principio ni siquiera sé cuántos espacios voy a ocupar. Mientras que un arreglo, si yo hago una estimación grosera y digo, a ver, se hacen 1000 llamadas por día, ¿sí? Entonces, 365.000 elementos al año tengo. No puedo pensar en declarar 365.000 variables en un algoritmo.
Pero sí puedo decir llamadas y entre corchetes poner 365.000. Y ahí ya reservé el espacio para toda esa memoria, para todas esas variables. Ahí está el por qué trabajar con arreglos. Los ejemplos que nosotros damos normalmente están reducidos a ejemplos cotidianos, manipulables, días de la semana, meses, años, ¿sí? Pero bueno, tienen que pensar un poco más allá, en ver que esto puede ser mucho más grande. La desventaja es que por ahí en el tema del uso de memoria se tiene que reservar pensando en el valor más amplio que se pueda tener. Claro. Entonces por ahí una memoria de más en algunos casos. Sí, en muchos casos se reserva de más. Lo que no se puede hacer a veces es, digamos, no saber, no se puede desconocer el tope. Si desconozco el tope, el máximo, quizás no tenga que usar arreglos. ¿Sí? Si uno desconoce ese máximo y tal vez haya que rebuscársela con la forma clásica o de alguna otra manera y no usar arreglos. ¿Sí? Pero cuando uno tiene así una noción, puede usar arreglos tranquilamente. Imagínense, hagan ustedes cuentas, pero al nivel de capacidad de memoria que estamos trabajando hoy, que estamos hablando de gigas, ¿sí? Memorias de 8 gigas, de 16 gigas de RAM, 8 gigas de RAM, 4 gigas de RAM, ¿sí? Piensen ustedes cuánto gastan en, qué sé yo, 365.000 datos reales. Compárenlo contra el giga y van a ver que no gastan nada. Distinto es la gente que estudia por ahí electrónica, que cuando trabaja con controladores programables, cuando trabaja con algún tipo de microcontrolador, quizás están limitados ahí sí con el uso de la memoria y ahí tienen que optimizar. Acá es más o menos el tema de la optimización. Che, no sé cómo vamos con el tiempo. Bien. No, 10:30. vamos bien. Estamos bien. Vamos bien. Vamos bien apretando el acelerador, ¿no? Sí. A fondo. A fondo, sí. Bueno, si medianamente quedó el concepto de leer, escribir y asignar para unidimensionales, antes de pasar a un ejemplo, vamos a ver un bidimensional. ¿Sí? Y bueno, el bidimensional, como dijimos antes que era una planilla de cálculo, tenía filas y columnas. En lo único que vamos a diferenciar del unidimensional es que en vez de manejarme con un índice, que ya lo encuentro directamente el elemento 1, el 2, el 3, el 4, acá tendré que decir el elemento de la fila 4, columna 2. Similar a lo que ocurre en planilla de cálculo, salvo que en planilla de cálculo es al revés. Vieron que en planilla de cálculo es A1, A2, A7. Primero se nombra la columna. Acá siempre vamos a nombrar primero la fila, siempre. ¿Sí? Entonces, cuando digo el elemento 4, 2, me estoy refiriendo a la fila 4, columna 2. ¿Sí? Entonces, el primer índice representa la fila y el segundo la columna, en el cual voy a estar refiriéndome al elemento que es la intersección de esa fila con esa columna. Bien. Así, para los 80 alumnos de una comisión, las 3 notas de cada uno de sus parciales pueden almacenarse en un arreglo bidimensional de nombre notas y se representan gráficamente como muestra la figura siguiente. Ni ahí la figura, supongo que estará después, ¿no? Ahí está. Se dice que notas es un arreglo de 80 filas por 3 columnas, o simplemente le vamos a decir nosotros en la práctica, notas es un arreglo de 80 por 3. Ya van a saber ustedes que 80 son las filas y 3 son las columnas. ¿Sí? Si nosotros se lo decimos, es de 80 por 3, no les queda otra que decir, son 80 filas y 3 columnas. Ahora, si nosotros decimos
Para 80 alumnos, las notas de 3 parciales, ustedes lo pueden empezar de 3 por 80 o de 80 por 3. Es indistinto, porque la información se almacena igual, pero después tienen que ser coherentes cuando acceden a la información. A mí me da lo mismo, ¿sí? Que esto esté así o que esté en formato más tipo vertical. Me da lo mismo. Bueno, entonces, vamos a pensar en planilla de cálculo, ¿sí? Vamos, como ejemplo decimos, cuando lo declaramos, vamos a decir notas 3, no, perdón, no es ese el ejemplo. Ahora vemos cómo lo declaramos. Acá en el ejemplo, notas 3.1 se refiere tercer fila, primer columna, 8.5. Eso es lo que marca ahí la tablita. Uy, me pierdo acá. ¿Sí? 8.5. Dice, fila 3. Fila 3. Columna 1. Qué desastre. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿cómo se guardan en la memoria? ¿Sí? Lo mismo. En lugares adyacentes de memoria. Termina con una fila, arranca con la otra. ¿Sí? Fíjense. Este es un concepto importante, claro que no veo, si le acabo de sacar el cursor. Primer elemento de notas es el 1, 1. Después, sigue con la fila 1, elemento 2, 1, elemento 3. Pasa a la fila 2, elemento 1, 2, elemento 2, 2, elemento 3. 3, elemento 1, 3, elemento 2, así. Hasta llegar a 80, elemento 3. ¿Sí? Eso en lugares consecutivos de memoria. Acá en el medio estos puntos suspensivos indica que sigo con los datos, sigo guardando datos, pero no hay otra cosa que no sean datos del arreglo. No puede estar interrumpido esto, porque acuérdense que para acceder a un elemento, dice, de la dirección original de memoria, le sumo los bytes necesarios para el primer elemento. ¿Sí? Y ahí accedo al segundo. Ahí le sumo el primero más el segundo y accedo al tercero. ¿Está? Entonces tienen que ser consecutivos siempre. Y acá un poco indica eso. Dirección D, D más 4 por 1 porque son reales, D más 4 por 2 y así hasta D más 239 por 4. Verifiquen si esto está bien. ¿Sí? Y fíjense ustedes por qué yo llego a este número. ¿Cómo llego a este número? Dice, la primera línea contiene los nombres con los que se identifican a los elementos del arreglo. Notas 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, ¿sí? La línea 2 representa el contenido almacenado en la memoria RAM, el numerito que está guardado en la memoria RAM, y la línea 3 es la dirección de memoria que el procesador asigna a cada elemento, donde D representa un número hexadecimal que representa a una dirección de memoria, por ejemplo, FC40. ¿Sí? Las direcciones de memoria en informática normalmente se conocen como números hexadecimales. Entonces, bueno, D será un número hexadecimal cualquiera, una dirección de memoria. Bien. Vamos a las mismas acciones, pero con bidimensionales. ¿Sí? Declaración, tipo de datos, nombre, rango de filas y rango de columnas. Rango era la cantidad de elementos, o sea, cantidad de filas, cantidad de columnas. Eran 80 alumnos, bueno, decidí guardar los nombres de los alumnos en la fila, tengo 80 filas. 3 parciales, digo, rango de columnas 3, porque pensé en organizar las notas en columnas. ¿Sí? Entonces, esa declaración sería real, 2 puntos, notas de 80 por 3. Esa es la declaración de un arreglo. En la declaración simplemente reservé la memoria, ¿sí? De acuerdo al tipo de datos y a la cantidad de elementos. No puse ningún valor
en esas celdas de memoria. Asignación, acá sí, lo mismo, ¿sí? Nombre, fila y columna en la que quiero almacenar. Acuérdense que esto era la intersección y me daba una celda en la que voy a almacenar, valor que le voy a guardar. Esto es una asignación común, ¿sí? En la fila 80 y en la columna 3. Sería la nota del estudiante número 80 del tercer parcial. No lo voy a buscar porque seguro que no me coincide. Bueno, ejemplos de sintaxis de escribir, por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo podría ser escribir notas 3.3. Sería la nota del tercer alumno en el tercer parcial. Podría ser otro escribir el estudiante F obtuvo la nota notas FC. Fíjense que precisamente voy a empezar a usar de aquí en más, cada vez que me quiera referir a una fila, cuando hay arreglos bidimensionales, a los índices de fila no los voy a llamar I y J. Si puedo, y me acuerdo, los voy a llamar F y C. Fila, columna. Siempre está en este orden. El primer elemento indica la fila y el segundo la columna. Entonces, dependiendo del valor que tenga F y el valor que tenga C, voy a mostrar la nota de esa posición. ¿Sí? Según lo declarado recientemente, según esta declaración, notas de 80 por 3. ¿Sí? ¿Cuál es el máximo valor que puede asumir F y cuál es el máximo valor que puede asumir C en este? Y F80 y C3, ¿no? Claro. No puedo tratar de acceder a un elemento del arreglo más allá de la fila 80 y más allá de la columna 3, porque el procesador me va a decir que está fuera de rango. ¿Sí? No reservé memoria para algo que esté más allá de los 80 y de las 3 columnas. ¿Está? Profe, Sí. pero en los arreglos, ¿puedo tener los datos dados ya con anticipación? O sea, en esos arreglos tener guardado datos. No. Claro, pues si no sería un registro. Claro. Un archivo, perdón. El concepto de que un arreglo sigue siendo una variable de memoria, nada más que es un conjunto de valores, ¿sí? El hecho de estar en memoria implica que de alguna manera llega a la memoria. ¿Y cómo llega? Por ahora lo único que sabemos es ingresarlo desde el teclado. Y de acuerdo a lo que les dije ayer, podría leerlos de un archivo, pero hay que cargarlos de alguna manera. Eso lo llamamos cargar. De alguna manera hay que cargar los datos en la memoria para después trabajarlos. Alguien se tendrá que poner a cargar las 80 notas, ¿sí? Perdón, las 3 notas de cada uno de los 80 alumnos. Claro, cuando ya tengo los datos, todos los datos dados, sería un archivo. Claro, si los tengo dados y guardados en algún medio de almacenamiento externo, ¿sí? Eso es un archivo. Pero cuando hablamos de arreglos, es arreglos de memoria y no podemos suponer que el dato está cargado. Alguien lo tiene que cargar. Okay. Gracias. ¿Sí? Y el cargar podría ser, como te dije, cargar desde un archivo. ¿Por qué? Porque tal vez yo tenga una central telefónica que lo que hace es armarme el archivo con la duración de las llamadas. Entonces está bueno, yo no tengo que poner a una persona a cargar los datos. No, las leo de un archivo, pero hay una carga desde el archivo a la memoria. ¿Sí? El arreglo siempre es memoria RAM. Eso es fundamental que lo entiendan. Entonces, alguien tiene que subir esa información a la RAM. Claro, las tablas que nos mostraban con los números ya cargados era porque fueron cargados previamente, no porque Claro. así desde el principio. Claro, tal cual. Alguien se tuvo que tomar ese trabajo. Bien. La lectura lo mismo. ¿Sí? La lectura para arreglos bidimensionales tengo que indicarle fila y columna en la que quiero que lo que ingresa el operador desde teclado vaya a parar a ese lugar de memoria. ¿Sí? Digo, si quiero cargar la tercera nota del estudiante número 7, tendré que poner como fila un 7, como columna un 3. ¿Sí? Acá digo, leer nota 8.1,
estoy cargando la nota del primer parcial del estudiante número 8. Bueno, y acá viene algo interesante que es el recorrido. Antes cuando nosotros vimos con arreglos unidimensionales, podíamos recorrer con I de 1 a 12, o hacíamos de 1 a 12 y después le cambiaba 13 menos 1 y mostraba los meses en orden decreciente. Pero básicamente el recorrido para arreglos unidimensionales se hace con un solo para. Voy desde 1, porque tengo un solo índice. Entonces voy desde 1 hasta el final y se terminó. Lo recorrí. ¿Sí? El recorrido se puede hacer para hacer cálculos, para inicializarlo. ¿Sí? Hicimos un recorrido poniendo en 0 los elementos del arreglo porque era un contador, supuestamente. El recorrido puede ser para mostrar qué es lo que contiene el arreglo. ¿Sí? Recorrerlo implica eso, pasar por todos los elementos o por un grupo de elementos, como por ejemplo el primer semestre, los 6 primeros meses, por un grupo de elementos, pero ir elemento por elemento. Eso es recorrer. ¿Sí? Entonces acá hay un recorrido por fila. Nuevamente, el arreglo que voy a usar se llama cuenta, tiene que estar declarado arriba. ¿Sí? Acá cuenta es un contador, debería ser declarado como entero. ¿Sí? Esta es una porción del programa donde voy a repetir, variando la variable f de 1 a 5 y la variable c de 1 a 10. ¿Sí? Según cómo están ubicadas acá, f, ¿qué representa? La fila. La fila. ¿Sí? Perfecto, la fila. Y que de hecho las tengo dibujadas acá. 1, 2, 3, 4, 5 filas. Y C varía de 1 a 10. Tengo 10 columnas. 1, 2, 3, hasta 10. Entonces, para el primer valor de f, cuando f vale 1, empieza este para e inmediatamente se mete en este otro para. Poniendo C en 1 y hasta que no termina este para, lo hace para C igual 1, para C igual 2, para C igual 3, para C igual 4, para C igual 10. Pero para esos 10 elementos, f estaba en 1. Entonces, lo que hace eso es, accede al elemento 1, 1. Pasa el C a 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Esto hace. Va a este elemento, al que sigue, al que sigue, al que sigue, al que sigue, al que sigue. Cuando llega a 10, termina este para, encuentra el otro fin para, e incrementa la fila y la pasa a 2. Entonces, pasa a la segunda fila y recorro de nuevo. Para C igual 1, 2, 3, 4, ¿sí? El C, acuérdense que el para, la estructura de repetición para, inicializa la variable de control del para en el primer valor que tengo acá. Entonces, cada vez que empiezo este para, lo arranco de 1. Llega a 10, termina, incremento este, y este vuelve a arrancar de 1. ¿Sí? Entonces, lo que hace es este recorrido. Primero la flecha roja, vuelve a comenzar. La flecha roja, vuelve a comenzar. Y así lo recorro por filas, se llama esto. Esto se llama recorrido por filas. Secuencial, ¿por qué? Y porque es elemento por elemento. ¿Sí? El 1, el 2, el 3, hasta el 10. Y así secuencialmente. Entonces, esta forma de recorrer un arreglo es recorrerlo por filas. Si yo acá estoy inicializando, poniendo en 0 todos los elementos. ¿Sí? Entonces, esto pone en 0 todos los elementos del arreglo. Vamos con el concepto ese. Recorrido por filas. Fíjense que al recorrer por filas, me planto en la fila 1, pongo f en 1 y varío C para todos sus valores. O sea, varío la columna más rápidamente. C varía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y pasa a la fila 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, el recorrido por filas implica tener la fila en el para más externo y la columna en el para más interno. ¿Sí? Recorrer por columna es al revés. ¿Sí? La columna
me fijo en la columna 1, ¿sí? Y varío la fila para sus 5 valores. Entonces, columna 1 y la fila es 1, 2, 3, 4 y 5. Mientras la columna... Pero hay una pregunta. Sí. Ahí no tendría que ponerse F en vez de FC. No, precisamente la fila siempre es F y está primero, y la columna siempre es C y está después. Fíjate, C vale 1, ¿sí? Y la fila arranca en 1. 1, 1 es este. C sigue en 1 y la fila pasa a 2. C sigue en 1 y la fila pasa a 3. Pasa a 4 y pasa a 5. Recién ahí C pasa a 2. Esto es un recorrido por columnas. Ok. Lo que sí cambié es el orden este. El para de la fila, que antes estaba por fuera, acá, ahora está dentro. ¿Sí? Cambié el anidamiento. Y eso hace que se recorra distinto. Pero no cambio nada en el arreglo. ¿Sí? La fila sigue siendo F y la columna sigue siendo C. ¿Estamos? Entonces, recorrer por fila o recorrer por columnas es simplemente ver qué para va más externo que el otro. ¿Sí? Si el de las columnas está por fuera, bueno, listo. Entonces ahí estoy haciendo un recorrido por columnas. Si el de las filas está por fuera, estoy haciendo un recorrido por filas. Esto ya cuando digo, son muchos conceptos juntos, pero cuando los vayan viendo en ejemplos concretos, es como que estas cuestiones se van entendiendo. Ah, esto es recorrer por fila o por columnas. ¿Sí? ¿Cuándo recorrería por columnas un arreglo? Si quiero calcular, por ejemplo, el promedio de notas del primer parcial de todos los alumnos. Pensando que estos son alumnos y estas son notas. O sea, parcial 1, 2, 3. ¿Sí? Bueno, recorro por columnas y puedo sacar promedio de cada parcial. Si lo recorro por filas, podría sacar promedio de cada alumno. Promedio de este, promedio de este, promedio de este. ¿Está? Entonces depende de lo que necesite hacer, si tengo que recorrer por filas o por columnas. ¿Sí? Ya debo estar sobre la hora. Y con las cabezas quemadas, pero bueno, a ver, déjeme ver una cuestión. Queda muy poquito. Bien. Vamos con la lectura. Cuando usamos lectura secuencial de un arreglo. Y seguimos con el ejemplo de las notas. Vamos a ver esta porción de algoritmo que tengo acá. ¿Sí? De nuevo, F tiene que estar declarada como tipo entero, C declarada de tipo entero, notas tiene que estar declarado como un arreglo de tipo real de 80 por 3. Porque si a F lo hago variar de 1 a 80, al menos F tiene que estar declarado de 80. Y si la C varía de 1 a 3, tiene que haber sido declarado de 3. ¿Sí? De 3 columnas. Fíjense que el ejemplo dice 3 notas por cada uno de los 80 estudiantes. Ingreso por filas. O sea, por cada estudiante se ingresan las 3 notas. ¿Sí? Entonces voy al estudiante 1 y pido nota 1, nota 2, nota 3. Entonces, arranco con fila en 1, pongo este mensaje en la pantalla, ingrese las 3 notas del estudiante F, o sea, del estudiante 1. Y a continuación pongo el repetir para. Como le pedí las 3, las leo las 3 juntas. Nota 1, nota 2 y nota 3. ¿Qué es lo que varía como 1, 2 y 3? El C. Pero mientras estoy en este para, mientras estoy en este repetir para, ¿sí? El F vale siempre el valor que tenía, o sea, 1. Entonces, repito. Para F igual 1, varío columna 1, 2 y 3. Alfonso, Sí. ¿por qué antes? No, está bien, está bien. No, no dije nada. Está. ¿Se entendió?
Te iba a preguntar lo que habías puesto repetir para F de 1.80, repetir para C a 1.3, las dos juntas, tipo, las dos continuadas, pero está bien porque en el medio pusiste un escribir nada más, ¿no? Claro, fíjate que ahora estoy apelando a que vayan razonando distintas situaciones. Estos son mensajes, estoy pidiendo que ingresen notas. Si yo a una persona le digo que ingrese notas y no le pongo ninguna leyenda, no le pongo ningún mensaje en la pantalla, cuando cargó la nota del tercer estudiante ya no sabe por dónde anda. No sabe si está en el parcial 1 del quinto estudiante, del tercero, el parcial 2 del segundo, no sabe por dónde anda. Entonces así yo podría decir acá, incluso podría poner más leyendas, ¿sí? Más escribir, pero este escribir dice, ingrese las 3 notas del estudiante 1, y yo voy viendo en la pantalla, cargué 1, 2, 3 notas, enter. Se cargaron las 3 notas. Me dice, ingrese las... De los 80 alumnos. ¿Cómo? Son las 3 notas de los 80 alumnos. Claro, pero por cada alumno me dice, ingrese las 3 notas del estudiante 1, 2, 3. Entonces, eso me ayuda a cargar. Vamos al otro caso. Quiero cargar, solamente tomé el primer parcial. ¿Sí? Entonces tengo que cargar las 80, las 80 notas, pero para el parcial 1. ¿Sí? Entonces, después lo tendré que hacer para el segundo y para el tercero. Quiero cargar por parcial. Bueno, digo, sé que tengo 3 parciales, ¿sí? Y quiero empezar por cargar todas las del parcial 1. Le digo, escribir, ingrese las 80 notas del examen o del parcial C. O sea, del parcial 1, 2 o 3. ¿Sí? C va a ser reemplazado por ese valor. Entonces, cuando dice del examen 1, para el examen 1 le pide las notas del estudiante 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 80. Acá le podría poner un escribir adentro. ¿Sí? Ingrese la nota del estudiante F. ¿Sí? Entonces diría el estudiante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80. Termina con el 80, ¿sí? Viene al fin para, pega la vuelta, incrementa el CA2 y dice, ingrese las 80 notas del examen 2. Y acá diría, si hay un escribir acá al medio, estudiante 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se entiende? Y las va leyendo, o sea, leer. ¿Qué implica? Que alguien de teclado las tiene que ir ingresando. Eso implica leer. ¿Sí? Insisto, esto lo que hace es compactar un algoritmo y permitir manejar volúmenes de información, grupos de información que tienen algo en común. Acá son parciales por estudiantes. ¿Sí? En común tienen que todas las notas son del mismo tipo. Son todas de tipo real.